Hello, hello. Bienvenidos a Razonando mi Fe. Yo soy Liz Franco y vamos a continuar en este viaje para conocer un poquito más de nuestros buenos amigos, los evangelistas. Porque es importante saber quiénes eran, en qué condiciones vivían, a quiénes les escribían, porque podemos entender mejor por qué hablaron de Jesús como hablaron. La historia es la misma, es el mismo Jesús, pero cada uno de los evangelistas lo está viendo a través de un lente diferente o un ángulo distinto, según su realidad. Y nosotros, por supuesto, que podemos aprender de los cuatro. Ya hablábamos acerca de Mateo, un cristiano que viene del judaísmo, que le escribe en su mayoría personas cristianas que vienen del judaísmo, conocen perfectamente la escritura. Por eso va a haber tantas citaciones del Antiguo Testamento. El día de hoy vamos a platicar acerca de Marcos. Este evangelio durante mucho tiempo, yo creo que siglos, le hacían el feo. Y nada más porque es el más chiquito. ¿Eso qué? Sí es el más chiquito, pues, pero no por eso no tiene riqueza. Y de hecho es el más chiquito porque fue el primero que se escribió. Tenía menos fuentes, menos, libros publicados de dónde agarrar material para su evangelio. Se cree que fue escrito más o menos hacia el año 64 o 70 a más tardar, pero muy probablemente antes del 70. No es el primer escrito del Nuevo Testamento, le ganan las cartas de Pablo, pero sí es el primer evangelio escrito. ¿Quién lo escribió? ¿Quién es Marcos? Hasta la fecha no tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas que es Juan Marcos, el apóstol de Pedro, que también en algún punto llegó a ser apóstol de Pablo, según nos lo relata el libro de los Hechos de los Apóstoles. A diferencia de que con Mateo siempre se creyó que había sido Mateo el publicano que se hizo apóstol, pero ya después como que no nos convence, con Marcos no ha pasado eso. Desde los primeros siglos se le ha atribuido a él, aunque no firmó la obra, y hasta la fecha no hay argumentos que nos digan que no. Entonces, no tenemos pruebas, pero tampoco dudas, que el autor del Evangelio es el discípulo de Pedro y por un breve tiempo de Pablo. ¿De dónde saca su material? De Pedro. Pedro básicamente le va a contar todo lo que hizo Jesús. De hecho, lo más probable es que mientras Pedro estaba en Roma, Marcos con él, se cree que el evangelio fue escrito en Roma, pues Pedro platicaba. ¿Ustedes creen que la gente no le iba a preguntar, oye, ¿cómo era Jesús? O que él no tuviera ese impulso de predicar la vida de Jesús, de platicarle sus milagros o las parábolas. Y alguien tuvo la brillante idea, oigan, esto hay que escribirlo. No nada más lo tenemos que saber nosotros, lo tiene que saber todo el mundo. Y Marcos se llevó esa tarea. De todo lo que iba diciendo Pedro, Marcos acá en friega, escribiendo, se estructura y llega a lo que nosotros es el evangelio. Seguramente algunos escritos que por ahí andaban rolando también los tomó Marcos. Pero por eso les digo que hace sentido que sea el más cortito, porque fue el primero. Tuvo, digamos, menos material de donde agarrar, menos comunidades que hubieran generado escritos. ¿A quién se lo escribió? A los cristianos en Roma. Esta comunidad, a diferencia de la de Mateo, por obvias razones, en su mayoría son provenientes del paganismo. Son personas que no conocen el Antiguo Testamento, que hablan griego, y lo vamos a ver porque Marcos no va a hacer tantas referencias, o sea, su objetivo no va a ser comprobar que Jesús es el Mesías esperado, porque su público no lo espera. Simplemente se enteró que llegó. Y cuando platica ciertas historias va a tener la necesidad de explicar por qué pasa lo que está pasando. Tomemos un ejemplo. Este texto es cuando resucita a la hija de Jairo, que ya está muy enferma, de hecho le dicen que ya muere. Va Jesús a su casa, dice, tomó entonces la mano de la niña y le dijo, Talita cum, que quiere decir, muchacha, a ti te digo, levántate.
utiliza el término en arameo que seguramente dijo Jesús, pero obvio nadie de quienes están leyendo le van a entender, tiene la necesidad de traducirlo al griego. Por eso nosotros, pues, nos dejan la palabra en arameo y nos lo traducen al español. Y así como estas, es que era costumbre entre los judíos purificarse hasta los codos. Y es que en tal fuente pasaba aquello. Tiene que explicar situaciones, lugares, etcétera, porque su público es romano. Viene del paganismo, no conoce la cultura judía, la cultura israelita. ¿Qué otra situación vivían? Las tensiones entre judíos y gentiles. Recordemos que Jesús es judío, nace en una familia judía y le predica a judíos. Los apóstoles inician predicándole a judíos, pero Pablo, entre otros, empiezan a predicarle a griegos, a romanos, a personas que no creían en Yahvé, que no se saben la Torá, sino que creían en Júpiter, Apolo, Afrodita y etcétera. Había tensión, pleito, celo entre los mismos cristianos dependiendo de dónde venían, porque los cristianos que eran judíos antes se sentían más importantes porque ellos eran del pueblo escogido y le hacían el fuchi a los griegos. Y los griegos pues sí se la creían su fuchi, pero pues también decían, pero a ver, Jesús vino por todos, no nada más por ti. Él también vino por mí y tenían toda la razón. Era labor de los apóstoles como limar estas asperezas y poner en claro que no tienes que ser judío primero para ser cristiano, Jesús vino para todos. Y aparte, si a estas tensiones adentro le agregas las tensiones de afuera, recordemos, les dije que eran romanos. En Roma los cristianos eran perseguidos. Entonces, por todos lados les estaba tupiendo a estos pobres criaturas y este evangelio va a tener como esa misión de decirles, no te preocupes, Jesús está aquí, Él puede más que tú, Él puede más que cualquier persona, más que tus problemas y Él vino también por ti, aunque no seas judío. Va a estar escrito en un idioma en griego, como prácticamente todo el Nuevo Testamento, pero va a ser un griego popular, no un griego culto, sino como hablo yo aquí en Razonando mi Fe, que digo neta y que digo cosas así, digo chafa en lugar de palabras como muy propias y formales, no. Y va a tener este feeling, este modo de platicar las cosas más como cuento. No tanto como un tratado, no como una investigación, sino más, no quiero decir diario, porque pues no, pero sí nos va a tener muchísimos más nombres que los demás evangelistas. A lo mejor te va a decir qué hora era o en qué parte estaban, más descripciones de los lugares, porque yo me imagino, o sea, me veo a Pedro platicándole a Marcos y Pedro como era de impulsivo y de lleno de energía, cómo le platicaba y qué fuimos, hicimos. Entonces va a tener como este feeling más anecdótico, este evangelio a comparación de los demás. ¿Cuál es la principal teología que va a compartir Marcos o lo que le interesa comunicar a los cristianos? Primero, la buena noticia de Jesús. En el primer versículo nos va a decir el objetivo de todo el evangelio. Comienzo del evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. En el versículo, el evangelio es la buena noticia. Entonces nos está hablando que es la buena noticia de Jesús como persona, el Cristo, el ungido, que es el Hijo de Dios. Aquí se resume lo que nos va a hablar en todo su escrito. Entonces vamos diciéndolo. De Jesús, ese hombre, y se va a resaltar, por ejemplo, que se quedó dormido, o que estaba cansado, o que tenía miedo, muchísimo la parte de la familia, de su mamá, de los hermanos, de los amigos, cómo sufre, cómo es humillado. Marcos vamos a ver a un Jesús sumamente humano en su evangelio. Nos vamos a poder identificar perfectamente con él. No es un Jesús
del todo, o sea, como que a todos les ve para abajo y yo soy el Mesías. No, es como un hombre, es parte de su realidad. Sin embargo, dice Jesús, el Cristo. También nos vamos a encontrar con ese Mesías ungido, el elegido, investido de poder. En Marcos, Jesús hace milagros a diestra y siniestra. O sea, hay capítulos enteros, milagros, 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 y luego termina diciendo, hizo un montón de milagros, aparte de los que nombra de uno por uno. Es un dramaturgo, un curandero impresionante Jesús. Y algo que vamos a tener muy latente en este evangelio es lo que se llama el secreto mesiánico. A cada rato Jesús los calla. Hace milagro y no le vayas a decir a nadie. Y lo cura, pero cállate. Y nadie le hace caso, pues todos van con el chisme. Pero Jesús va a tener muy latente esto del secreto de chitón. Y finalmente es el Hijo de Dios. Y lo va a demostrar, como ya les dije, en los milagros y también perdonando pecados, porque eso es algo exclusivo de Dios. De hecho, si recordamos el milagro del paralítico que bajan por el techo, Jesús primero le perdona los pecados antes de curarlo. Y los fariseos de, no manches, ¿por qué anda perdonando pecados? Y Jesús, hello, porque soy el Hijo de Dios, nada más. Esto Marcos lo va a tener sumamente claro. Es el Hijo amado, es el heredero, lo vamos a escuchar en el bautismo, lo vamos a escuchar en la transfiguración. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Es superior a los ángeles y en su persona va a venir el reino de Dios. Las primeras palabras en su predicación que nos regala el evangelista Marcos: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado. Conviértanse y crean en la buena noticia. Él llegó. Entonces el reino de Dios ya llegó. ¿Qué más prueba quieres de que Él es el Hijo de Dios? Te invito a que te eches una leída del Evangelio de Marcos, porque sí se siente como que estás platicando con alguien. Es sumamente ameno, obviamente aprendes muchísimo, tiene una teología importante. Nada más, Jesús como hombre, Jesús como elegido, Jesús como Hijo de Dios. Claro que tiene una teología muy profunda, pero es muy, muy digerible y pareciera que te ves ahí al lado de Jesús mientras predica, mientras hace milagros, mientras va al Calvario. Es un evangelio sencillo, es un evangelio corto, pero lleno de amor. Ese amor que Jesús le tuvo a Pedro, que Pedro a su vez le tuvo a Jesús, y que eso le va a comunicar a Marcos y va a comunicar a toda la comunidad. Hasta aquí la vamos a dejar. Yo soy Liz Franco, estuviste en Razonando mi Fe y recuerda, razona, cree, ama y contempla.